Apreciados estudiantes del curso Antenas y Propagación, bienvenidos a este espacio, a la webconferencia relacionada a la unidad número 1 del curso, Fundamentos de Normatividad y Propagación. Pues bueno, para esta unidad tenemos como objetivo comprender y aplicar los principios normativos relacionados con telecomunicaciones y analizar los fenómenos de propagación de señales, permitiéndoles desarrollar una base sólida en los fundamentos de antenas y propagación. Entonces hoy vamos a echar un vistazo sobre los fundamentos de antenas, los modos de propagación y también algo de fundamentación en la parte de normatividad para que así pues tenga una primera base para el desarrollo del curso. La agenda para el día de hoy, primero vamos a hacer una actividad de presaberes para hacer como un pequeño diagnóstico y espero que participen todos en un Kahoot. Luego vamos a hablar sobre conceptos básicos en la parte de radiocomunicaciones. Luego vamos a estudiar un poco sobre las organizaciones regulatorias de las telecomunicaciones y también vamos a estudiar las características de propagación por bandas de frecuencia. Pues bueno, entonces, pues les invito a participar de este Kahoot. Usted puede realizarlo si está conectado desde su computador, puede desarrollar el Kahoot a través de su celular para que pueda responder de una manera rápida. Va a haber un podio al final de las 3 personas que contestaron de manera acertada y de manera mucho más rápida. Entonces, ahora sí les voy a compartir el pin de juego. Entonces ahí estamos esperando jugadores para que se conecten. Ustedes entran a la página www.kahoot.it. Se la voy a escribir acá en el chat. Y ingresan ese pin de juego. Ya David Cifuentes ingresó. Ingresan este pin de juegos 113.671 y podemos, ¿verdad?, participar de esta actividad. Y ahí les compartí el enlace para los que no lo tienen. Bueno, vamos a ver quién más se conecta. Ya hay 8 personas. Bueno, entonces vamos a iniciar, dale. Vamos a iniciar y empezamos con el Kahoot de presaberes de antenas. Empezamos en 3, 2, 1. Primera pregunta. ¿Cuál es la función principal de un transmisor en un sistema de radiocomunicaciones? Recibir señales del receptor, amplificar las señales de entrada, modificar las señales para su transmisión o anticipar la propagación de las señales. Entonces, podemos escoger la opción correcta. Ya tenemos 4 respuestas.
¿Cuál es la función principal de un transmisor en un sistema de radiocomunicaciones? Creo que son 12 personas que están conectadas. Falta todavía que conteste una persona. Quedan 13 segundos. Y pues bueno, 6 personas contestaron de manera acertada. El, el transmisor no recibe señales. El único que recibe señales es el receptor, ¿verdad? Amplificar las señales de entrada, el transmisor no tiene señales de entrada, el transmisor está enviando señales, entonces tampoco era una opción. Modificar las señales para su transmisión, sí, porque básicamente lo que hace el transmisor es, ¿verdad? Esa señal que está en banda base, esa señal de información, viene y la pasa por un multiplicador de frecuencia, la modula y la aumenta en frecuencia, a frecuencia de radio para que ésta pueda ser propagada y pueda ser transmitida ya sea por un medio cableado o por un medio guiado. Y anticipar la propagación de señales, pues esa no era la otra. La respuesta correcta era modificar las señales para su transmisión. Y ahora vamos a ver cómo quedó el podio. Entonces, la persona que contestó de manera acertada y más rápida fue Esteban Suárez, luego Juan Cano, de tercer lugar Mario Quintero, Ariel Moreno y Ana Romero. Continuamos. Vamos, ánimo a todos. ¿Qué papel desempeña una antena en un sistema de radiocomunicación? Generar energía eléctrica para el sistema, recibir señales de otros dispositivos, conectar los dispositivos al sistema o emitir y recibir señales electromagnéticas. Ya todos respondieron, ya están las 12 respuestas, así que vamos a darle. Y la mayoría, muy bien, contestó. La antena no solamente se encarga, como contestaron aquí, de recibir señales de otros dispositivos, sino que ella emite tanto como transmite, ¿verdad? También recibe señales en forma de ondas electromagnéticas. Y no, las antenas no generan energía eléctrica. Ya sabemos que hay otras formas de generar energía eléctrica. Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Y vamos a ver cómo queda el podio. Queda de igual manera, se conserva de la misma manera. Esteban Suárez, Juan Cano, Mario Quintero está entre los tres que han acertado y han contestado de manera mucho más rápida. ¿Cuál es la función principal de un receptor en un sistema de radiocomunicación? Rojo, convertir señales en ondas de radio. Azul, producir energía para el sistema. Amarillo, transmitir señales a otras antenas. O captar y decodificar señales entrantes. Verde. ¿Cuál es la función principal de un receptor en un sistema de radiocomunicaciones? Yo creo que ninguno se va a equivocar en esta respuesta. Ya están ahí las 12 respuestas y muy bien, la mayoría colocó que es el receptor, ¿verdad? El receptor es el que recibe, es decir, es el que capta y decodifica esas señales y la vuelve otra vez a una banda base y obtenemos la información originales. No convierte las señales en ondas de radio. De hecho, al receptor, a la antena le llegan las señales en ondas de radio, ¿verdad? En señal electromagnética, y esta es un transceptor, la antena, que convierte esas señales en forma de corriente y voltaje. Entonces, ¿verdad? No tiene esa función el receptor. Algunos marcaron producir energía para el sistema. Pues bueno, el receptor no produce energía para el sistema. De hecho, el receptor debe tener, ¿verdad? Conectado a un sistema que le suministre energía. Transmitir señales a otras antenas. El receptor no transmite, el receptor recibe. Vamos por la siguiente.
Y se mantiene Esteban y ahí subió Mario Quintero al podio y Ariel Moreno de tercer lugar, Ana Romero de cuarto lugar y Ed Villanueva de quinto lugar. ¿Cuál afirmación es una ventaja típica de los sistemas de comunicación cableados en comparación con los inalámbricos? Rojo, mayor movilidad. Azul, menor susceptibilidad a interferencias. Amarillo, fácil instalación en áreas remotas. O verde, flexibilidad para agregar dispositivos. ¿Cuál es la ventaja típica de los sistemas de comunicación cableados en comparación con los inalámbricos? Bueno, faltan dos estudiantes por resolver. Listo, esta tenía menos tiempo. Menor susceptibilidad a interferencias. Así es, una de las desventajas de los sistemas de radiocomunicación inalámbrico es que puede tener mayor interferencia y ruido, ¿verdad? Porque el medio de propagación es el aire. Y entonces ahí están propagándose otras ondas. Por eso, cuando uno va a hacer un enlace de microondas, hay que pedir los permisos, aunque estemos utilizando una frecuencia en una banda libre, ¿verdad? Para proteger de que no haya interferencias. Entonces, eso es súper importante. Y es una de las ventajas que tienen los sistemas cableados referente a los inalámbricos. Y ahora tenemos a Esteban Suárez de primer lugar, Mario Quintero de segundo lugar y Ed Villanueva de tercer lugar, David Cifuentes de cuarto lugar y Ariel Moreno de quinto lugar. La pregunta siguiente, ¿cuál afirmación es una desventaja de los sistemas de comunicación inalámbricos en comparación con los cableados? Mayor flexibilidad para la expansión de la red, menor inversión inicial en infraestructura, mayor vulnerabilidad a la interceptación de señales o menor costo de despliegue. La desventaja común de los sistemas de comunicación inalámbricos. Bueno, la respuesta correcta, como casi todos contestaron, es que los sistemas de comunicación inalámbrico presentan una desventaja que presenta mayor vulnerabilidad a la interceptación de señales, ¿verdad? De hecho, mayor flexibilidad para la expansión de la red no es una desventaja, es una ventaja de los sistemas inalámbricos. Menor inversión inicial en infraestructura es una ventaja de los sistemas inalámbricos. Y menor costo de despliegue es también una ventaja de los sistemas inalámbricos. Entonces vamos a ver cómo quedó el podio, se mantiene igual. Vamos para la penúltima pregunta. La transmisión de datos es desde un solo transmisor a un solo receptor en una dirección a la vez. Estamos hablando de un sistema punto a multipunto, un sistema simples, un sistema duplex o un sistema de difusión. Solamente hay un solo transmisor, un solo receptor y en una dirección a la vez. Bueno, la mayoría contestó muy bien, es un sistema simples, ¿verdad? Un sistema punto a multipunto, estamos hablando que hay un transmisor, pero va a haber varios receptores. En un sistema duplex podemos tener un transmisor y receptor, pero se puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Aquí dice en una dirección a la vez. El sistema simple solamente, ¿verdad? Podemos transmitir o podemos recibir en tiempos diferentes, como los walkie-talkies y como algunos sistemas de comunicación. Vamos para la siguiente pregunta y vamos a ver cómo va ese
podio, Mario Quintero subió al número 1, Esteban Suárez al segundo lugar y Eduardo Villanueva está en tercer lugar, David Cifuentes en cuarto lugar y Ana Romero en quinto lugar. La última pregunta. Permite la comunicación bidireccional. Las estaciones pueden transmitir y recibir datos simultáneamente. Difusión, duplex, semiduplex o todas las anteriores. Ya todos respondieron y la mayoría respondió de manera acertada. Son los sistemas duplex los que pueden transmitir y recibir datos de manera simultánea. Vamos a ver cómo quedó el podio. De tercer lugar quedó Esteban Suárez. De segundo lugar quedó Ed Villanueva. Y de primer lugar quedó, a ver quién quedó, Mario Quintero. Felicidades a los que estuvieron en el podio y a todos los que participaron, porque de esta manera, ¿verdad? Podemos saber en qué tema pudimos hacer un pequeño refuerzo, ¿verdad? De acuerdo a esas respuestas que nos pudieron dar en esta actividad de presaberes. Pues bueno, muchas gracias chicos por su participación y por ser parte de por participar de manera activa en la conferencia. Bueno, entonces ahora sí vamos a estudiar un poco acerca de las definiciones básicas de los sistemas de radiocomunicación. Entonces, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, denominada por las siglas UIT, define a las radiocomunicaciones como toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ondas radioeléctricas, estamos hablando en diferentes frecuencias. Recuerdan, no sé si ustedes han visto las señales en los osciloscopios, que cuando tienen menor frecuencia, la vemos que tienen una longitud de onda mucho más larga y a mayor frecuencia su longitud de onda va disminuyendo, es decir, tienen menor periodo, en menor tiempo. Entonces, de acuerdo a esa frecuencia, pues se tienen clasificadas las ondas de radios, frecuencias bajas, las radiofrecuencias, las infrarrojos, las ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, y cada uno son utilizados para ciencias médicas, para comunicaciones y para aplicaciones específicas de acuerdo a la cantidad de información que yo pueda enviar y también cómo ellos traspasan o son o también pueden ser vulnerables a ciertas condiciones climatológicas. Entre más alta sea la frecuencia, más pequeña va a ser la longitud de onda. Y se va a necesitar más potencia, por eso en los rayos X, ¿verdad? Puede atravesar la piel y se pueden examinar los huesos. Nosotros, de hecho, nuestro ojo puede captar ondas que están en el espectro de luz visible. Nosotros no podemos ver las ondas de rayos que se propagan, ni los rayos X, ni los rayos ultravioleta, ni los rayos gamma. Algunos animales sí pueden ver en infrarrojo o algunas cámaras que nosotros compramos, ¿verdad? Tienen a veces infrarrojo, ultravioleta y también el espectro de luz visible. Pues bueno, entonces, ¿pero qué son las ondas radioeléctricas? Las ondas radioeléctricas es lo mismo que cuando ustedes escuchan ondas electromagnéticas y se propagan, son las que se propagan por el espacio. Entonces siempre estamos hablando que las ondas tienen un campo eléctrico y un campo magnético. Es como proporcional a lo que vemos que se transmiten en medio de cables, que son corrientes y voltajes. Y cuyo límite superior de frecuencia se fija convencionalmente en los 3000 GHz. Cuando estamos hablando de ondas de radioeléctricas, estamos hablando acá, en este espectro, las ondas radioeléctricas, y todos estos son igual a ondas electromagnéticas. Las ondas de radio solamente va hasta los 3000 GHz. Bueno, entonces ahora, ¿cómo transportan las ondas de radio la información? Entonces, cuando nosotros tenemos que enviar una información, ya sea voz, datos, imágenes o video, nosotros tenemos que preparar esa señal. Entonces, esa señal nosotros la preparamos para poder ser enviada
a través de un transmisor. El transmisor codifica la información de manera que se adapte al canal que yo voy a utilizar. ¿Qué hace el transmisor en sí? Utiliza un sistema de modulación. Una modulación siempre va a tener una portadora que se va a combinar con esa señal de información, la va a modificar y va a ayudar a entender el receptor, porque el receptor va a tener la misma portadora, tienen que estar trabajando la misma frecuencia con la misma modulación para que puedan, ¿verdad?, interpretar esa señal. Es como cuando nosotros estamos hablando, tenemos que hablar el mismo idioma para entendernos. Así es igual entre los sistemas de comunicaciones, tienen que estar trabajando en la misma frecuencia y con la misma modulación para que ellos puedan interpretar y sacar esa información y decodificarla. Entonces, ¿qué pasa? Para yo enviar esa señal y la cantidad de datos que yo voy a enviar en esa señal, ahí influye, ¿verdad?, la frecuencia con la que yo voy a propagar esa señal. Cuando nosotros trabajamos a frecuencias bajas, vamos a tener una capacidad de canal, una capacidad de información muy angosta, muy poca información vamos a poder transmitir y de hecho la velocidad también va a ser menor y a mayor frecuencia vamos a tener, ¿verdad?, mayor capacidad de información, pero de igual a mayor frecuencia vamos a tener también más vulnerabilidad a los efectos atmosféricos. Entonces, hay una organización mundial de las telecomunicaciones en la cual se estudia, y la CCR también, la cual estudian toda esta parte de la propagación de las ondas, estudian y hacen investigaciones en cuanto a las modulaciones, que no hayan interferencias y todo esto, para que hayan unas leyes que para las diferentes regiones a nivel mundial hay unas leyes donde se dicen, ¿verdad?, que estas bandas son para uso militar, estas bandas son para, ¿verdad? El espectro lo dividen en ciertas bandas para organizarnos y para que eh, podamos tener unas comunicaciones que sean óptimas también, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que vamos a comunicar, de acuerdo a la cantidad de información que vamos a transmitir. Pues bueno, todo eso se hace para que no haya tantas interferencias, sobre todo en las ondas de radio que se están propagando, ¿verdad?, en el espacio libre. Entonces, también tenemos, en cuanto a las definiciones básicas de radiocomunicaciones, tenemos diferentes sistemas de comunicación. Están los simples, los semiduples y los duples, algo que veíamos ahorita en los presaberes. Entonces, estábamos ahorita hablando, el sistema simples solo va a transmitir, ¿verdad? Ya sea, va a tener un emisor y un receptor. Y ejemplos de estos sistemas son las emisoras de radiodifusión, son los sistemas de alarma vehicular y los sistemas de auto con control remoto. Los sistemas semiduples son los que se puede transmitir y recibir, pero no de manera simultánea. Es decir, que hay una conmutación en tiempo, habrá un tiempo para emitir y el otro estará recibiendo y hay un tiempo para que el uno reciba y el otro emita. Un ejemplo de estos sistemas son los walkie-talkies y la comunicación entre aeronaves. También tenemos los sistemas duples y en este caso vamos a tener un sistema que puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Y de ejemplo de esto, ¿verdad? Tenemos nuestros sistemas de comunicaciones telefónicas, envío de datos por internet y tenemos muchos sistemas, ¿verdad?, que utilizamos y muchas tecnologías relacionadas a los sistemas duples. Bueno, entonces también un concepto importante que hoy quiero que hoy quiero anticipar, porque van a estar leyendo en la actividad, la guía de actividades, van a estar leyendo sobre la normativa en Colombia relacionada a las frecuencias de uso libre y es algo que se llama PIRE. Nosotros lo vamos a estar escuchando durante todo el curso. ¿Qué es la PIRE? Es la potencia isotrópica radiada equivalente. De hecho, cuando ustedes estén en la normativa, ustedes van a ver y van a leer que dice, la PIRE
que se puede usar para esta frecuencia es máxima de tantos dBm. De hecho, utilizan las unidades de decibeles. Vamos a tener más adelante, la otra semana, el próximo miércoles, un CIPAS donde vamos a estudiar toda la parte de los dBm. Vamos a estudiar también un poco más sobre la normativa. Y hoy en sí vamos a tener como una vista general de los temas que vamos a ver para que ustedes vayan avanzando en la actividad de la fase 2 del curso. Entonces, ¿qué es la PIRE? La PIRE va a ser igual a la potencia que sale del transmisor menos las pérdidas que se tienen. Recuerden que está conectado, está el transmisor. Luego el transmisor hay un cable que lleva la información, que lleva la señal ya en radiofrecuencias a la antena. Entonces, en el cable que se conecta del transmisor a la antena vamos a tener unas pérdidas. Entonces, por eso ahí se restan las pérdidas en los cables más la ganancia de la antena. Y las antenas, por lo general, que vamos a utilizar en los sistemas de comunicaciones, van a tener una ganancia, un sistema que va a amplificar y va a ayudar a contrarrestar esas pérdidas que se tuvieron en el cable. Y después vamos a ver más adelante que entre más largo sea el cable vamos a tener más pérdidas, dependiendo también de la frecuencia que estemos utilizando, del tipo de cable en los conectores. De hecho, también hay algunas pérdidas que se producen. Entonces, también hay otro concepto que ustedes van a ver en la normativa, que es la potencia radiada aparente, que se expresa con la sigla PRA. Entonces, es el producto de la potencia suministrada a la entrada de la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada. Entonces ahora usted va a decir a una dipolo, que es una antena dipolo. Pues más adelante vamos a estudiar un poquito acerca de un dipolo de media onda. ¿Por qué lo dicen de media onda? Porque los dipolos, el tamaño de ese tipo de antena está hecho a media longitud de onda a la cual se va a trabajar la antena. Entonces, ¿cómo se halla esa potencia radiada aparente? Va a ser igual a la potencia transmitida, lo mismo que la PIRE, solamente que la relación que se está haciendo entre la PRA es referente a una antena, ¿verdad? Dipolo. Entonces, la diferencia entre la PIRE y la PRA es que la PIRE va a ser igual a la PRA más 2.15, que 2.15 es alrededor la ganancia de una antena, de una antena dipolo de media onda. Más o menos esa lo que puede tener una ganancia de antena, de una antena dipolo. Entonces, cuando nosotros leamos la normativa, vamos a ver que vamos a revisar que va a haber un límite inferior y un límite superior de frecuencia, una frecuencia central que nos va a indicar y nos va a indicar a veces, ¿verdad? Nos va a decir el límite de potencia o intensidad de campo. Nos puede dar ese dato. Entonces, por ejemplo, esto yo lo saqué de la normativa. De 2400 a 2483.5 dice que con sistemas con 75 canales no superpuesto, la potencia, el límite de potencia que pueden utilizar, tiene que aquí está entre paréntesis, hay un asterisco, es porque es un enlace fijo punto a punto. Las antenas directivas pueden usar una ganancia direccional mayor a 6 dBi si la potencia del transmisor sea reducida en 1 dB por cada 3 dBi que exceda la ganancia de la antena a los 6 dBi. Entonces miren que a veces la normativa nos entrega un trabalengua, pero no nos entrega una ecuación. Nosotros en un CIPA en el próximo vamos a interpretar qué quiere decir esa norma. Ahí básicamente nos está diciendo que nosotros podemos utilizar de PIRE, ¿verdad? Un vatio. Entonces, ese vatio nosotros lo podemos pasar a decibeles. Yo les voy a enseñar cómo pasarlo a decibeles. Y luego de ahí
nos dice que la ganancia se puede usar para enlaces fijos punto a punto, o sea, otro tipo de enlaces que son punto, multipunto, no puedes tener una ganancia mayor a 6 dBi. Y como sabemos que la pi es igual a la potencia transmitida menos las pérdidas en el cable más la ganancia, entonces ya sabemos que esa ganancia de la antena no puede pasar los 6 dBi para sistemas punto multipunto, pero para sistemas punto a punto sí puede tener una ganancia mayor a 6 dBi. Pero la potencia del transmisor debe ser reducida en 1 dB. Es decir, que este vatio nosotros lo tenemos que pasar a decibeles y luego que lo pasemos a decibeles, le tenemos que reducir 1 dB por cada 3 dBi que sea la ganancia de la antena a los 6 dBi. Es decir, que si tenemos un radioenlace punto a punto con una antena que tiene 6 dBi de ganancia, entonces, ¿cuántos dB le tenemos que reducir a la potencia de transmisión? Le tenemos que reducir 1 dB. Si nosotros pasamos este vatio a dBm, nos da 30 dBm como máximo. Esa va a ser la potencia máxima, el límite de potencia que puede irradiar el transmisor. Entonces, si ya nosotros estamos utilizando una ganancia de antena de 9 dBi, le tenemos que reducir 1 dB a esa potencia máxima. Es decir, que ya no podemos usar una potencia máxima de 30 dBm, sino que de 29 dBm. Entonces, eso lo vamos a estudiar más a profundidad en el CIPAS. Paso a paso vamos a ver cómo hacer esas conversiones, que tratan los decibeles. Entonces, por eso, siempre en el curso, nos vamos a estar reuniendo todas las semanas, todos los miércoles, para que ustedes vayan avanzando en las temáticas del curso. Bueno, entonces, hay unas organizaciones, como les había comentado ahorita, que regulan toda la parte de las telecomunicaciones. Entonces, como les había comentado ahorita, la energía electromagnética se puede transmitir por varios modos, como voltaje o corriente a través de un cable metálico, como ondas de radio emitidas por el espacio libre y también como ondas de luz por una fibra óptica. El espectro electromagnético, ¿verdad? Es como esto, la forma en que nosotros vamos a organizar las ondas electromagnéticas según su longitud de onda o según su frecuencia. O sea, aquí más o menos vemos que las ondas de radio, estamos hablando de ondas del tamaño de edificios, las microondas, estamos hablando de señales que pueden ir desde el tamaño de una persona al tamaño de una mariposa, las ondas de infrarrojo, las podemos comparar el tamaño a una punta de una aguja. Y así, miren, las diferentes longitudes de ondas de acuerdo a las frecuencias o longitudes de ondas de la señal. Y aquí también hay una comparación de las temperaturas de los objetos en las cuales radian con esta longitud de onda. Entonces, que hay la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, es la que se encarga de la asignación de frecuencias para la propagación de ondas de radios. Y la CCIR, el Comité Consultivo Internacional de Radio, es el que se encarga de dividir en bandas de frecuencias más angostas. Es decir, ya se encarga de especificar la FCC, las divide en macro, pero ya la CCIR hace las subdivisiones y más las aplicaciones las estudia a más profundidad. Entonces, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones tiene al planeta dividido en 3 regiones. Nosotros hacemos parte de la región 2, que está aquí América. La región 1 está África, Europa, parte de Asia, que sería Rusia, y la región 3, que estaría Asia y Oceanía. Bueno, entonces, pero en Colombia, cada país igual también tiene su regulación nacional, ¿verdad? Para nosotros poder
realizar ya un radioenlace de un lugar a otro, nosotros debemos pedir un permiso. De hecho, ellos también tienen, nosotros en esta primera actividad vamos a utilizar también una plataforma de la ANE. eh, Eso lo vamos a ver también en otros CIPAS. De hecho, ya ahí está en la guía de actividades, pero lo vamos a ver al detalle más adelante, donde podemos ver todos los radioenlaces que hay ahora disponibles, y podemos ver qué infraestructura de telecomunicaciones hay cercana al punto donde nosotros vamos a llevar conectividad, que es uno de los proyectos que vamos a manejar durante el desarrollo del curso. Entonces, ¿qué es la ANE? Es la Agencia Nacional del Espectro. Es una entidad del gobierno que está adscrita al Ministerio de las Tecnologías y la Información y las Comunicaciones, y fue creado bajo una ley, y es la responsable de gestionar, de planificar, de atribuir, de vigilar y de controlar el espectro electromagnético en Colombia. Y el uso del espectro radioeléctrico va a requerir permiso previo y expreso otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De hecho, ustedes tienen parte de la actividad hacer, creo que un diagrama de proceso, si no recuerdo. Ahorita revisamos la guía de actividades, donde usted va a consultar cómo se saca un permiso para uso de una frecuencia, para uso de frecuencias para tramitarlo ante la ANE. Ustedes van a explicar cada uno de esos pasos que hay que hacer. Bueno, entonces, como les había comentado ahorita, las señales y las ondas electromagnéticas se comportan de manera diferente y tienen unas características de propagación de acuerdo a esa frecuencia a la cual ellas estén operando. Y la CCIR, el Comité Consultivo Internacional de Radio, hizo una subdivisión de bandas. Entonces, cuando hablamos de esa subdivisión de bandas, están aquí las very low frequency, las low frequency y las medium frequency. Las frecuencias muy bajas están atribuidas al rango de 3 a 30 kilohertz. Estamos hablando de señales. ¿Cómo se propagan esas señales? Se propagan con onda superficial terrestre. Como esa longitud de onda es tan larga, de esa frecuencia, de esa onda electromagnética, ella hace y se proyecta como una onda terrestre. Puede atravesar montañas, puede llegar de un lugar a otro, pero vamos a tener limitaciones a baja frecuencia, vamos a tener un ancho de banda limitado. Vamos a tener baja atenuación, por eso vamos a llegar a muy largas distancias. Pero vamos a poseer alto ruido atmosférico. ¿Para qué tipo de servicio se utiliza esta banda de frecuencia? Para comunicaciones marítimas de submarinos. Vamos a utilizar esas rangos de frecuencia. Para las frecuencias de 30 a 300 kilohertz está designada como las frecuencias bajas. Y también se propaga como onda superficial terrestre y va a presentar bastante absorción durante el día, ¿verdad? Porque debido a las ondas iónicas del sol, pues va a llenarse de muy alto ruido, y por eso se va a absorber la señal. ¿Para qué se utiliza? Servicios típicos para radiovías, para ayudar en la navegación aérea y marítima. También tenemos las frecuencias medias, que van de 0.3 a 3 MHz. Aquí también se propaga como onda terrestre, pero también tenemos otra forma de propagación de esta onda, que es una onda ionosférica. Como sabemos, en la Tierra tenemos diferentes capas, ¿verdad? La atmósfera es una de las capas más bajas, la ionosfera es una de las capas más altas, y de acuerdo a esas capas de la Tierra nosotros vamos a tener como una permitividad también asociada a esas capas de la Tierra. Entonces, a esa banda de frecuencias
La ionosfera funciona como un reflector, es decir, que queda atrapada como una guía de onda la onda entre la atmósfera y la ionosfera. Y miren, se pueden transmitir hasta distancias de hasta 40.000 kilómetros. Una de las aplicaciones de esta banda de frecuencias medias son la radiodifusión AM y la radio marítima. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar las emisoras AM. Ustedes pueden ver que en el día presenta siempre como un ruido, suena siempre como un pequeño ruido y en las noches van a tener mayor nitidez. ¿Por qué? Porque en el día presenta alta atenuación porque son perturbadas por el ruido atmosférico y partículas, todo por la parte de verdad del sol. Entonces, eh, este, tiene mejor calidad en la noche, pero igual sirve, ¿verdad?, para transmitir la información. No van a tener un gran ancho de banda, pero tiene sus aplicaciones. También tenemos las frecuencias altas o high frequencies, que van desde los 3 hasta los 30 MHz. Esta, ¿qué propagación usa? La onda ionosférica también, igual que la anterior, la de medium frequency, como está en AM, pero esta, ¿qué servicios tiene? Para radioaficionados, para comunicación militar, para comunicación a larga distancia, para aeronaves y barcos, telegrafía y fax, pero y han sido utilizados en esta banda de 3 a 30 MHz. Tiene comunicaciones con un ancho de banda inferior a los 10 kHz. Y otra banda de frecuencia son las frecuencias muy altas y estas se transmiten por línea de vista. Sufre dispersión troposférica y ocasionalmente pueden tener una propagación ionosférica o troposférica. Entonces, ¿qué es la línea? ¿Qué es línea de vista? Propagación por onda directa por línea de vista. Es que tanto el transmisor como el receptor se tienen que ver. No puede haber un obstáculo, es decir, que si hay muchos árboles, si hay un edificio, entonces no va a permitir que el radioenlace se realice. Por eso ustedes ven que algunas antenas de comunicación las colocan en las montañas, las colocan en un edificio, en un lugar bastante alto, ¿verdad? Para que tenga así proyección y pueda tener mejor línea de vista. Igual las ondas sufren de reflexión, refracción, reflexión, refracción. Todos esos fenómenos también le ocurren a las ondas electromagnéticas. Entonces, siempre es importante cuando estamos realizando un enlace de microondas, tener en cuenta y revisar si hay línea de vista directa entre esos puntos para que el radioenlace sea viable. Entonces, estas bandas de frecuencias, las very high frequency, se utilizan para la televisión y para la radiodifusión FM. También tenemos las ultra high frequency o las frecuencias ultra altas, que también son utilizadas para la televisión, para los sistemas celulares, para los GPS, para los enlaces de microondas, para el Wi-Fi, para el Bluetooth y muchas otras aplicaciones. Y también estas se propagan por línea de vista. También tienen posibilidad de reflexión a través de satélites artificiales, ¿verdad? También se pueden usar. O también pueden tener propagación troposférica de acuerdo, ¿verdad?, al rango de frecuencias. De los 3 a los 30 GHz estamos hablando de las frecuencias súper altas y presenta una propagación también por línea de vista. De hecho, de los 30 hasta los 300 GHz, toda la parte de microondas, vamos a ver que presenta una propagación por línea de vista.
Ya la super high frequency se utiliza para sistemas de radares, radioenlaces, comunicaciones satelitales y de 30 a 300 GHz. Estamos hablando también para radares, para localización de misiles. Entonces, como les había comentado, la CCIR, el Comité Consultivo Internacional de Radio, hizo la división de frecuencias en el año 1953. Desde hace tiempo, ¿verdad? Están estos estudios realizados y se hizo esa división de bandas. Ahora, ¿qué tipo de propagación utiliza un radioenlace por microondas? Como les había dicho, el tipo de propagación es por línea de vista. ¿Y qué quiere decir línea de vista? Se refiere a un camino que esté limpio, sin obstrucciones entre las antenas, así como ustedes ven en este dibujo, que no haya interferencias de árboles ni que haya interferencias de algún edificio. ¿Para qué? Para que se pueda propagar las señales y pueda haber la mayor cantidad de transmisión, porque no solamente nuestras señales cuando son propagadas, de hecho, las señales no se propagan de una manera plana. Si ustedes ven acá, se puede observar aquí en este gráfico que ellas van a ocupar un espacio, un volumen también, sino que nosotros no la vemos, pero ellas están ocupando un volumen. Por eso es importante las antenas, hacerle un cálculo de la altura que hay que colocarlas, porque si la colocamos muy bajita, entonces parte de la señal se va a absorber por la tierra, se va a reflejar. Entonces, pues vamos a tener inconvenientes y no se va a poder realizar la comunicación de radio porque vamos a perder parte de la potencia de la señal. Entonces, hay cálculos matemáticos para poder determinar a qué altura debemos colocar las antenas de tal manera, teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, teniendo en cuenta los obstáculos que estén alrededor, para que por lo menos el 60% de esta región esté despejado y así haya una comunicación entre los dos puntos. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a hacer una comunicación entre un punto y otro punto, es que haya una línea de vista. Y para poder hacer ese estudio, si hay línea de vista o no directa, tenemos que hacer un perfil del terreno o un perfil de elevación del terreno a lo largo de ese trayecto de propagación, y ahí nosotros vamos a utilizar herramientas como Google Earth Pro. Nosotros podemos utilizar también herramientas, más adelante vamos a usar un simulador en el cual tenemos licencias en la universidad, que también vamos a ver todo y analizar toda la parte del radioenlace que vamos a diseñar durante el desarrollo del curso. Ahora, ¿qué vamos a ver en un perfil de elevación de terreno? Me dice la profesora que está hablando. Bueno, en el perfil de elevación de un terreno, cuando estemos utilizando, por ejemplo, Google Earth Pro, vamos a ver una representación gráfica de cómo cambia la altura, vamos a ver la altitud del terreno o la elevación a lo largo de una distancia, de un punto a otro. Entonces, ¿qué quiero yo? Por ejemplo, entre este punto y este otro punto hay línea de vista directa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna montaña en la mitad, ¿verdad? Pero si estuviéramos entre este punto y este punto que está acá, no habría línea de vista directa, porque si yo trazo una recta entre este punto a este punto, vamos a decir que el punto que cogeríamos sería acá, no hay línea de vista directa. ¿Por qué? Porque hay aquí una montaña en medio si yo hago una línea recta entre los dos puntos. Entonces, ¿cómo verificamos que haya perfil de elevación, que haya línea de vista directa? Que si yo trazo una recta entre un extremo al otro extremo donde voy a colocar mi enlace, no haya ninguna montaña, no haya ningún obstáculo. Entonces, como ya tenemos herramientas que pueden mirar la altitud del terreno, entonces se nos hace de una manera mucho más fácil poder calcular. Creo que hay alguien que tiene abierto el micrófono. Bueno, no. Vamos a revisar un momento la guía de actividades del curso para
Vamos por la fase 2. Bueno, entonces, esta actividad tiene un puntaje de 60 puntos, se realiza de manera colaborativa y inició el... Ay, perdón, estoy abriendo lo que no es. Estoy abriendo la guía que no es. Ay, no, porque está esa fecha ahí. Vamos a revisar la que está publicada. Profe, la que Sí, está dime. publicada, ¿Cómo? la que está publicada está igual, con la misma fecha. Sí. Ok, entonces voy a arreglar eso. Pero la agenda del curso sí está bien. No sé qué pasó Sí, ahí. está bien. Bueno, hubo un error ahí en la actualización. Déjenme y vamos a revisar la agenda del curso para y arreglo eso, lo de la fecha, pero bueno, vamos a revisar acá. Bueno, vamos a mirar la agenda del curso. La agenda del curso dice que esta actividad inició el 17 de febrero y finaliza hasta el 16 de marzo. Básicamente vamos a tener, ¿verdad? Un mes, 4 semanas para el desarrollo de esta actividad. Entonces, algo que les voy a compartir es que nosotros nos vamos a estar reuniendo por este canal de Teams todos estos miércoles a las 7 de la noche para las siguientes sesiones. Vamos a desarrollar primero el próximo miércoles 26 de febrero, vamos a estar reunidos a las 7 de la noche y vamos a hacer un CIPAS referente a decibeles y a la normatividad para que ustedes desarrollen el punto 2 del curso. De hecho, con lo que vieron hoy, pueden empezar a trabajar en el punto 1, ahorita lo vamos a ver en la guía. Luego, el miércoles siguiente, el 5 de marzo, vamos a reunirnos también a la misma hora, 7 de la noche, y vamos a presentar cómo hacer un perfil de elevación. Y ahí vamos a ver qué es lo que piden exactamente en ese punto 3 de la guía, todo lo que piden consultar, y lo vamos a estudiar. Entonces, en esta primera semana usted va a estudiar usted va a desarrollar el primer punto de la actividad. Luego, después del miércoles, usted se va a enfocar a desarrollar el segundo punto de la actividad. Y así vamos a ir avanzando hasta el perfil de elevación. Y luego hay el miércoles 12 de marzo un CIPAS de dudas e inquietudes referentes a esa fase 2. Si de pronto, pues bueno, eh, tuvo la ayuda de los CIPAS, si tiene alguna inquietud o duda, pues ahí nos vamos a estar reuniendo. Es decir, que vamos a tener un acompañamiento hasta una semana antes del cierre de la actividad. Hasta el 12 de marzo, la actividad cierra el 16 de marzo, o sea, es decir, más o menos 4 días antes del cierre de la actividad. Tenemos ahora mismo 25 días para el desarrollo de esta actividad. Bueno, entonces, ahora sí vamos a revisar la guía de actividades que está publicada acá. Entonces, mira, sí, aquí sí está bien. ¿Viste? Por eso yo decía, yo creo que aquí está bien en el campus virtual. Inicia el lunes 17 de marzo y cierra el domingo 16 de... Anda, tendría que ser el lunes 17 de febrero.
febrero y cierra el domingo 16 de marzo, ¿verdad? Iniciamos esta actividad. Tengo que corregir eso acá. Igual la guía de actividades. Esta actividad hace parte de la primera unidad y el primer resultado de aprendizaje, que es conocer la normatividad regulatoria nacional e internacional en cuanto al uso del espectro radioeléctrico y la fundamentación básica de los diferentes modos de propagación de las señales de radiofrecuencia. Y esta actividad consiste en un desarrollo individual y en un desarrollo colaborativo. Entonces, la primera parte individual consiste en 1, 2, 3, 4 puntos. 4 puntos y 5 puntos, perdón, son 5 puntos que hay que desarrollar de manera individual. Ya de manera colaborativa es a partir del punto 6. Entonces, el primer punto, de hecho, la parte colaborativa es básicamente lo que hicieron cada uno individual, como escoger la mejor opción, de acuerdo a unos criterios de valoración. Bueno, entonces dice, después de completar la lectura asignada, para el desarrollo de esta actividad, el estudiante debe revisar y analizar los temas y la respectiva bibliografía sobre normatividad y fundamentos de antenas que se encuentra en la unidad 1 del sílabo del curso. Después de completar la lectura asignada, por favor, proceda a crear una infografía. Vamos a hacer una infografía donde van a ilustrar claramente los conceptos asociados a que se detallan a continuación. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? ¿Qué es la propagación de señales? ¿Cuáles son los diferentes tipos de propagación de señales? Lo que estudiamos, la parte de propagación por línea de vista, la troposférica, todo esto lo que estábamos estudiando ahorita. ¿Qué es línea de vista? Me preguntan acá. ¿Qué es un enlace punto a punto? Usted va a resolver todas esas preguntas en la infografía. ¿Qué es un perfil de elevación? ¿Qué es un enlace punto a multipunto? ¿Qué es un emplazamiento de antenas? ¿Qué es la potencia máxima de salida conducida por el transmisor? Este concepto va relacionado a la normativa, por eso se le hace esa pregunta. ¿Qué es la potencia isotrópica radial equivalente PIRE y cómo se calcula? Explique la equivalencia entre PIRE e intensidad de campo según la resolución 105 del 2020. Mira, aquí ya te dice cuál resolución, cuál sección y en qué página vas a revisar esa ecuación. Presente la ecuación de conversión. ¿Por qué? Porque muchas veces en la normativa a veces no te dicen cuánto debe ser la PIRE, sino que te dicen cuánto debe ser la intensidad de campo. Pero ellos en la normativa muestran una ecuación en la cual relacionan de intensidad de campo cómo podemos tener la PIRE. Entonces, por eso se las pido para que ustedes la tengan en cuenta cuando estén leyendo la normativa. Bueno, ahí está el primer punto. Ese primer punto ya lo pueden empezar a trabajar en esta primera semana, así que espero que vayan aportando en el foro el desarrollo de esa primera actividad. Ya para la segunda actividad, que es referente a la resolución 105 del 2020, que la vamos a estudiar en el CIPAS del miércoles, aquí te dice que vamos a diligenciar esta tabla. Que vamos a diligenciar las ventajas y desventajas de usar esta banda en un radioenlace. Todas estas bandas de frecuencia que están aquí son bandas que se pueden utilizar de manera libre, ¿verdad? Entonces, te dice que investigue sobre los límites de potencia máxima de salida conducida por el transmisor. ¿Por qué? Porque cuando usted va a seleccionar un transmisor o cuando usted va a hacer un presupuesto de potencia en su radioenlace, usted tiene que tener en cuenta que me dice la normativa de cuánta potencia máxima yo puedo usar en el transmisor para enlace fijo punto a punto, porque en este curso vamos a trabajar en un enlace fijo punto a punto con modulación digital.
Entonces, ¿qué va a obtener? Usted va a investigar cuáles son las ventajas y desventajas de usar esta banda de frecuencia en un radioenlace. Va a mirar cuál es la máxima de potencia de salida del transmisor de acuerdo a la normativa. Miren que aquí les indica hasta las páginas. Y vamos a revisar también cuánto es la máxima de potencia de salida del transmisor en dBm, es decir, por lo general la normativa se lo va a entregar en vatios, pero nosotros lo vamos a transformar en dBm porque después al final nosotros queremos calcular esa pire porque la antena se la van a dar en unidades de dBi. Entonces, para poder hacer esa suma, tenemos que tener la potencia del transmisor en dBm. Entonces, por eso vamos a hacer esta actividad. Yo les voy a presentar unos ejemplos y vamos a explicar muy bien en el CIPA cómo vamos a desarrollar esta parte. Luego hay un inciso B que dice, explique qué indica la resolución 105 del 2020 de la CRC en la banda de 24.050 a 24.250 MHz en la página 66 de ese. Yo ya les digo en qué página tienen que buscar en la normativa en relación con la anchura de las. Ay, Dios santo. En la anchura con la anchura de haz de la antena que no debe exceder cuántos grados. Básicamente ahí usted solamente tiene que copiar qué dice la normativa, cuántos anchos no debe exceder en grados el ancho del haz de la antena. El ancho de haz de de la potencia que sale de la antena. Recuerden que yo les había dicho que eso ocupa un espacio, ¿verdad? La propagación. Entonces, de acuerdo al diseño de la antena, pues ya ahí les va a indicar que como es un enlace fijo, debe ser muy directiva, es decir, que el ancho de la antena debe ser bastante delgado para que no hayan tantas interferencias. Y también cuando tenemos un ancho de haz delgado es como cuando nosotros tenemos una manguera y nosotros le tapamos en la abertura que pasa con el agua. Sale con mayor presión, ¿verdad? Y cuando sale con mayor presión alcanza una mayor distancia. Entonces así pasa como cuando nosotros estamos propagando señales. Si nosotros la propagamos y enviamos señales que salgan más dirigidas para enlaces punto a puntos, diseñamos antenas que tengan un haz más dirigido, entonces eso va a permitir a que me llegue a mayor distancia, pero, ¿verdad? Va a estar limitado. ¿Por qué? Porque va a ser para enlaces punto a punto. Ya cuando yo quiero un enlace punto multipunto, es decir, que quiero que reciba las señales varios lugares, entonces ahí voy a querer un patrón de radiación de mi antena que sea ancho, ¿verdad? Pero bueno, para enlaces punto a punto a esa banda de frecuencia hay unas limitaciones, ¿verdad? En cuanto a ancho de haz para que no haya tanta interferencias con otros sistemas y otras comunicaciones. Luego le pide complete la tabla 2 a través de la consulta de resolución 105 del 2020 de la CDC, de las páginas 61 hasta la 67, interprete lo que indica la normativa y exprese la ecuación para la reducción de la potencia máxima. Entonces yo les voy a explicar en el CIPAS también cómo podemos interpretar y les voy a dar un ejemplo para alguna de estas bandas, cómo podemos interpretar eso lo que dice en una ecuación para cómo debe ser reducida esa potencia máxima de salida. ¿Para qué le sirve eso a usted? Eso le va a servir como base en el curso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar luego en una banda específica que ustedes van a seleccionar como grupo colaborativo y entonces ustedes luego más adelante cuando estén seleccionando el transmisor, a qué potencia van a utilizar la señal que va a usar su transmisor, usted tiene que tener en cuenta lo que dice la normativa porque no puede, ¿verdad?, exceder los rangos que indica ella para estar dentro de la norma. Y entonces a veces la norma es como muy
general, entonces a veces nos queda más fácil tenerlo ya todo matemático, con ecuaciones, porque no lo presenta así la norma, solamente lo dice en palabras, pero como nosotros estamos preparando para ser ingenieros, podemos sacar esas ecuaciones para que se nos hagan mucho más fáciles. Luego, cuando estemos buscando, queremos documentarnos, pues ya lo tenemos aquí listo. Bueno, entonces, luego nos dice que consulte el Manual de Gestión Nacional del Espectro Radioeléctrico. Eso está dentro de las referencias bibliográficas de la primera unidad del curso. Y nos dice que presente mediante un mapa de procesos en qué consiste el otorgamiento de licencias en cuanto al uso del espectro radioeléctrico. Ahí usted va a explicar mediante un mapa de procesos qué dice la ANE referente a el otorgamiento de licencias. ¿Cuál es ese procedimiento? Luego ya hay un quinto punto donde ya empezamos a hablar acerca del proyecto. ¿El proyecto en qué consiste? El proyecto consiste en llevar conectividad, un proyecto de conectividad de Internet mediante un radioenlace punto a punto para llevar Internet a zonas del territorio nacional que aún no posean este servicio. Entonces, cada estudiante de manera individual debe investigar una zona del país donde presente dificultad de conectividad en un sector rural. Entonces, de hecho, yo les presento este plan TIC. En MINTIC tienen estas zonas digitales del país donde usted puede buscar acá, por ejemplo, el departamento, puede buscar alguna en específico algún municipio y entonces a usted puede ver aquí cuántas, mira, el estado de la zona, esto está desconectado, aquí dice que está desconectado, ¿por qué? Porque el Minty hizo un proyecto en el cual invirtió un montón de dinero y pues bueno, nosotros aquí podemos mirar, esto está actualizado hasta el 2023. Y entonces aquí podemos ver el total de inversión, cuánta población se estimó en esa población para llevar internet a esa zona de manera gratuita. Entonces, usted puede investigar y mirar, ¿verdad?, qué zonas están desconectadas todavía y tratar, ¿verdad?, de ubicarla como un punto para llevar conectividad. Pero para nosotros hacer un radioenlace, ¿verdad?, tenemos que encontrar también un punto donde sí hay conectividad para llevar conectividad al otro punto. Entonces, la Agencia Nacional del Espectro tiene también una herramienta que nos ayuda a mirar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y de radioenlace para ver si hay interferencias o no hay interferencias. Usted, por ejemplo, ya yo tengo aquí una cuenta creada. Si usted no tiene cuenta creada, usted puede hacer aquí el registro para entrar a la ANE y usted con un correo y una contraseña, usted puede entrar y podemos entrar aquí al módulo de microondas de servicio fijo, que es en el cual nosotros vamos a trabajar. Miren que aquí hay cubrimiento móvil, hay diferentes, ¿verdad? Radiodifusión FM, AM, pero nosotros vamos a trabajar aquí en la parte de microondas y de hecho también hay una parte de ocupación de espectro. Entonces, podemos mirar ocupación de espectro en microondas o el cálculo de interferencia. Y aquí, por ejemplo, si usted detectó una zona no conectada, usted puede, si usted más o menos también sabe en algún sector a nivel nacional donde no haya conexión, aquí están los diferentes municipios. Vamos a coger, por ejemplo, aquí en Huacarí y le damos filtrar. De hecho, vamos a tener un CIPAS también de perfil de elevación y vamos a estudiar esto más preciso. Y entonces, miren, aquí me dicen los puntos de infraestructura y de hecho aquí yo puedo mirar eh, la longitud y la latitud en la cual están ubicados esos puntos. Podemos mirar el perfil de elevación hasta entre esos, mira, entre este radio enlace.
Miren que hay línea de vista. Aquí te dice la distancia que hay entre esos puntos. Miren que hay un espacio y una elipsoide entre ellos. Las antenas están a una altura también. Pero nosotros vamos a tener en cuenta todo eso también para nuestro diseño de radioenlace a lo largo del curso. Por aquí, primer punto, esta primera tarea es solamente ubicar, ¿verdad? Una parte que no esté conectada y qué parte sí hay conexión para nosotros, ¿verdad? Llevar a ese punto. Entonces usted va a buscar ahí y va a mirar dónde hay infraestructura de comunicaciones y mira, si usted le hace clic sobre esto, usted puede ir mirando los diferentes puntos y acá usted puede mirar la longitud y la latitud, la ubicación, ¿verdad? Geográfica. Yo les voy a explicar sobre esta ubicación geográfica cuando estemos hablando del perfil de elevación y todo para que a ustedes no les quede duda. Entonces aquí le estoy hablando como que muy de manera general para que los que quieran ir avanzando, pues puedan ir teniendo como las herramientas. Ahora, ¿qué más hay aquí en la guía de actividades? Bueno, ya cuando ubiquemos esto, entonces ya nos piden unos criterios que debemos tener en cuenta para seleccionar los puntos. Esto lo debemos hacer de manera individual cada estudiante. Bueno, primero presentar el perfil de elevación entre el punto seleccionado con infraestructura de telecomunicaciones, punto A, y un punto sin conectividad, punto C, utilizando la herramienta Google Earth. Tenga en cuenta que entre la coordenada A, origen, y la coordenada C, destino, que es donde vamos a llevar conectividad, no debe haber línea de vista directa. Es decir, que debe haber un obstáculo en medio de esos puntos. No va a haber línea de vista directa. Eso es una de las criterios. Usted me debe presentar primero el perfil de elevación entre el punto A, el origen donde hay conectividad, el punto C donde no hay conectividad y que no haya línea de vista directa. Es decir, que cuando usted me presenta el perfil de elevación, haya usted traza una línea recta entre los dos puntos, hay en la mitad montañas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice también? Que la distancia entre la coordenada origen y la coordenada destino debe ser mínima de 30 kilómetros y máximo de 50 kilómetros. Y las capturas de las imágenes deben ser de alta resolución y debe ser legible en ella la distancia entre los dos puntos. De hecho, cuando aquí se presenta un perfil de elevación, mire, esta es la distancia. Aquí abajo me habla de la distancia entre los dos puntos y me habla aquí la altitud que hay entre los puntos. Miren, aquí me está diciendo la altitud y la distancia. Se debe ver en buena resolución. Luego, el punto B que me dice, el estudiante debe seleccionar estratégicamente un punto intermedio que presente línea de vista directa entre el punto AB y BC. Es decir, que usted tiene que elegir un punto intermedio, puede ser en medio de los dos caminos, dependiendo si tiene una montaña en la mitad, o puede ser desplazado, ¿verdad? No tiene que ser específicamente en medio del enlace, puede ser dependiendo de la topografía del terreno, tenemos que buscar estratégicamente dónde ubicar un punto para que haya línea de vista, porque necesitamos línea de vista para que haya un radioenlace entre el punto A y B el intermedio, el punto B intermedio y el destino, donde vamos a llevar conectividad. Dice que el enlace entre A y B debe ser mínimo de 15 kilómetros y estos deben tener línea de vista directa. La captura de las imágenes deben ser de alta resolución y debe ser legible en ella la distancia entre los dos puntos. Lo mismo de ahorita, ¿verdad? Entonces, aquí va a presentar el perfil de elevación entre el punto A y el punto B. Y en el punto C va a presentar el perfil de elevación entre el punto B y el punto C, la coordenada destino y el punto intermedio, demostrando que sí hay línea de vista directa. Y el último punto es diligenciar la tabla, esta tabla 3, donde vamos a colocar la longitud, la latitud y la altura de la coordenada A, del punto B,
Y del punto C, vamos a indicar el municipio o vereda donde queda cada una de las coordenadas y vamos a también a colocar un enlace de descarga del formato KMZ. Ese formato KMZ lo obtenemos de Google Earth Pro. Y en el CIPA le vamos a enseñar cómo se descarga ese formato. Luego hay una parte colaborativa en la cual usted, ¿verdad?, debe presentar evidencia de la selección del rol en el equipo colaborativo. De acuerdo a sus funciones, debe presentar una evidencia de la selección y luego, ya de manera colaborativa, ustedes como integrantes del grupo van a calificar el estudiante 1, ¿verdad? Cada grupo está conformado por 5 estudiantes. Solamente vamos a colocar los estudiantes que participaron, ¿verdad? En la parte individual y dijeron, presentaron, bueno, yo seleccioné la coordenada A, B y C, presento mis perfiles de elevación a mis compañeros y entre todos se evalúan. ¿Y qué van a evaluar? El perfil, lo que está en lo que se indican los puntos, ¿verdad? Si el punto del punto A al punto C cumple con la distancia entre 30 y 50 kilómetros y no presenta línea de vista directa. Si el perfil de elevación del punto A al punto B cumple con la distancia mínima de 15 kilómetros y presenta línea de vista directa. Y así. La zona que se va a realizar el radioenlace es una zona no conectada. Y aquí usted le va a dar un puntaje de 1 a 10, ¿verdad? Siendo 10 el de mejor valor. Y usted va a sacar un promedio para cada estudiante y de acuerdo a la mejor opción que se cumpla, pues usted va a escoger. Va a escoger de manera colaborativa qué punto van a seleccionar. Y con esos puntos es que van a trabajar ya luego todo el desarrollo del curso. Entonces, después que ya usted puntúe lo que presentó sus compañeros, ustedes se reúnan, no sé, pueden hacer una reunión y pueden asignar los puntajes a eso, hacer una autoevaluación allí ustedes. Y luego en el octavo punto van a presentar básicamente la tabla, esa misma tablita que vimos ahorita, donde van a presentar la longitud, latitud, altura y el enlace de descarga en formato KMZ y el municipio en vereda donde está. Y adicional van a presentar las imágenes de una vez aquí del perfil de elevación entre el punto A y el punto C, el punto A, el punto B, el punto B y el punto C. Esto es para que de manera rápida, ¿verdad?, el profesor pueda revisar y verificar que se cumpla con los criterios. Entonces, ¿qué deben entregar ustedes en el entorno de evaluación? Deben entregar un trabajo independiente, es decir, deben entregar bueno, todos los estudiantes deben entregar su trabajo individual, del punto 1 hasta el punto 5, hasta el perfil de elevación, todo esto y la tablita esta, de usted de manera personal lo va a diligenciar. Luego, el estudiante que tiene el rol de entregas en el curso va a entregar comprimido, en una carpeta comprimido, va a entregar su informe individual y el informe colaborativo, que nada más tiene esos puntos que indicamos ahorita. La selección del rol en el grupo colaborativo, la puntuación que le dimos a cada uno de los estudiantes y luego la tabla diligenciada con las imágenes de los perfiles de elevación referente al punto que seleccionaron del que lo propuso algún compañero. Entonces, básicamente esa es la actividad que tenemos para desarrollar. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar, define conceptos de radiocomunicaciones y relacionar las normativas del espectro radioeléctrico. Es decir, que aquí estamos evaluando tanto el punto 1 como el punto 2. Miren, aquí está todo. Y esto tiene hasta 25 puntos.
Segundo criterio, planteamiento del proyecto siguiendo las indicaciones de la guía de actividad. De hecho, aquí vamos a evaluar, perdón, en este punto, vamos a evaluar toda la parte de, hasta el mapa de procesos de la normatividad de otorgamiento de licencia. Aquí vamos a evaluar toda esa parte. Creo que son como los 5 primeros puntos, 4 primeros puntos. Y aquí vamos a evaluar el punto número 5, que es su aporte individual en la propuesta de los 3 puntos geográficos, lo entrega en formato KMZ, lo entrega en la tabla 3, cumple con todo. Esto también tiene 25 puntos. Otro criterio de evaluación de 5 puntos es la participación en el foro de discusión de manera oportuna y activa. Y los otros 5 puntos es la entrega del documento individual y colaborativo. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo que trabajen de manera colaborativa porque les va a ayudar mucho ya luego en la otra fase en las otras fases del curso, porque todas las actividades van a tener un componente individual y un componente colaborativo, menos el final. El final sí es solamente un informe colaborativo. Entonces, pues bueno, esto es básicamente la actividad. ¿Tienen alguna inquietud o pregunta relacionada? No, profe. Profe, yo no recuerdo muy bien que tenía una duda. Hola, Leonardo. Perdón, no te alcancé a escuchar. Qué pena, profe. Yo tenía una duda sobre los, los, los puntos de evaluación o sea, cuando uno tiene que desarrollar las ecuaciones. Leonardo, no te entiendo nada. Disculpa, pero yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Puedes dejar un mensaje porque se No, escucha no, no mucho se ruido. escucha realmente. Se escucha mucho ruido de fondo y tu voz muy suave. Entonces no se te entiende, Leonardo. Si quieres, porfa, déjame ahí un mensaje para poderte responder tu inquietud. ¿Algún otro estudiante tiene alguna duda? Ya saben, compromiso para esta primera semana. Trabajen en la infografía, en los conceptos que se les indicó. El próximo miércoles nos reunimos en el CIPAS a las 7 de la noche y nosotros vamos a trabajar la parte de la normativa en ese CIPAS y vamos a trabajar la parte de conversión a decibeles. Dale. Profe, sí, disculpe, profe, antes de retirarse, buenas noches con Juan Cano. Validando la infografía, todo lo que hay que describir ahí, creo que salen como 3 hojas de infografía, no importa, ¿verdad? Porque son varios temas que hay que abordar, que hay Pero que plasmar. preséntalo cortico. Lo Ok, puedes presentar cortico y con que lo tengas en una página está bien. ok, gracias. Dale, no tienen que profundizar tanto. Listo, Entonces, profe. solamente es que le quede como que claro algunos conceptos como para que ustedes refuercen ahí, que deben tenerlos como base luego ya cuando entremos a, a ir profundizando poco a poco en el curso. Dale. Gracias, profe. Bueno, bueno Eh, qué, chicos, qué pena, por profe. aquí Javier tiene una inquietud, ¿sí? Sí, buenas noches, qué pena, profe. Al igual que el compañero Juan, también está pensando lo mismo. Yo creo que se va un poquito más, por lo menos unas dos hojas en la parte de infografía. Ok, sí puede ser como una 2 hojas, puede que sea. Pero esas preguntas son bien sencillas en la manera en que ustedes las pueden resolver también, contestar en la infografía y es de manera como informativa y es como la base que les va a servir a ustedes para entender, para seguir entendiendo todo lo que viene más adelante en el curso. ¿Vale? Profe, ahí escribió el compañero Leonardo, qué pena. Dice, profe, cuando uno busca las ecuaciones, ¿en dónde suelen estar? ¿Qué ecuaciones? Si no sé el de qué hablar ahí.
porque eso fue lo que le iba a decir, que no lo escuchamos por el ruido que tenía, pero escribió ahí en el Él chat. habla de la ecuación del punto 2 Me imagino que debe ser esa. o del Sí, yo creo primer que sí es punto. esa. Ujú. Sí, sí, ahí, Dice ahí que sí. manifestó que sí. De las ecuaciones de la infografía de esta. Aquí ya te dicen qué páginas está. Y referente o a esta, si es a esta tabla, aquí te dice que leas las páginas 61 hasta la 67, que va a hablar de esas bandas de frecuencia, pero, como les había dicho, en la normativa no les va a aparecer fórmulas, les va a aparecer explicado por palabras. Entonces, nosotros vamos a hacer la interpretación de eso y lo vamos a convertir en una ecuación. Yo les voy a ayudar en algunas bandas para que ustedes la sigan haciendo para las demás. ¿Dale? En el CIPA de decibeles y de normativa vamos a explicar todo ese proceso. Muy amable, Primero profesora. ahora vamos a concentrarnos en la primera parte para que vamos avanzando poco a poco en el curso. Hagan la infografía y pues bueno, y también si quieren pueden ir trabajando en el manual de gestión de Nacional del Espectro acerca del mapa de procesos del otorgamiento de licencias en cuanto al uso del espectro radioeléctrico. Que eso de hecho ustedes ya encuentran algo ya explicado paso a paso que hay que hacer. Entonces, básicamente usted hace un mapa de procesos de ese paso a paso para el otorgamiento de licenciado. Pueden ir trabajando en esas dos cosas y ya esto que sí tiene como un poquito más de intensidad y de pronto de estudio de otras temáticas, pues sí vamos a necesitar el CIPAS, ¿dale? Y así poco a poco vamos a ir desarrollando. Ya luego después nos va a faltar la parte del perfil de elevación, que también hay otros CIPAS para esto. Y después hay un CIPAS de dudas e inquietudes de manera general para toda la actividad. ¿Listo? Van a ver que cuando vean el otro CIPAS, van a tener esos puntos resueltos y cuando vean el CIPAS de perfil de elevación, van a tener también muy claro todo. Bueno, entonces, ¿alguna otra inquietud para despedirnos? Sí, señora, una preguntita más. No sé si de pronto habló con respecto a los laboratorios. Ok. Yo me Bueno, les encuentro, comento, el ajá, laboratorio de nosotros de antenas y propagación está relacionado a la unidad número 2 del curso. Entonces, no sé si ustedes ya ven programado, de hecho yo entré al OIL y todavía no veo ninguna agenda del Sí, curso. A ya, mí ya, ya están programados, profe. Disculpe que le interrumpa. Hay para Sagún, Valledupar, Puerto Colombia y Santa Marta. Tienen ya ya tienen la la parte fecha. de zona Caribe ya está. Sí, zona Ok. Caribe ya está. Sí. Pero Ya me a causó ustedes les admiración y, aparece. y tengo una pregunta. Los cursos son de 8 a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Normalmente en los semestres anteriores veníamos con 3 laboratorios, pero esta vez hay uno solo, profesora. ¿Es así? ¿Está Sí, correcto? está bien, está correcto, sí. El curso de antenas y propagación solamente tiene una sesión de componente práctico presencial. Es solo una sesión. Profe, ¿y la guía de ese componente práctico ya usted la Está en colgó? la fase número 5 del curso. Vamos a entrar acá para presentarla. Voy a buscarla Yo les enseguida. compartí, yo quería revisar eso del OIL porque yo revisé hoy y yo no veía todavía, o sea, a mí como profesora todavía no me aparece Ayer aparecía nada la más programación. Puerto Colombia, Sagún y Valledupar. Hoy en la tarde apareció Santa Marta. Ok. qué pena, Bueno, poco profe. a poco se van a ir cargando porque el que hace esa gestión es el director zonal de los laboratorios. Entonces, de acuerdo a la programación que haga con los docentes, la disponibilidad del laboratorio, se va a ir viendo reflejada la programación de estas sesiones.
Entonces, por ejemplo, para la guía del componente práctico, mírenlo, está aquí, en la fase 5. Guía para el desarrollo del componente práctico y rúbrica de evaluación, unidad 3, fase 5. Y ahí ustedes la pueden abrir. Profe, usted la puede compartir por Team porque creo que no me deja, todavía no tengo el acceso hasta allá. Ah, todavía no te da acceso. Ok, yo voy a Exacto. compartirla entonces por Teams para que la tengan allí de una vez. Voy a compartirlas acá para que ustedes la tengan. Aquí en archivos vamos a compartirla. De mi parte no tengo más preguntas, gracias, profesora. Ok. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, chicos. Yo voy a dejar profe, la una pregunta para mí. grabación. Sí, Para Ibagué ¿alguien veo que tiene otra inquietud? es un jueves en laboratorio.